La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, en referencia a lo comentado por los medios corporativos occidentales sobre las probables negociaciones de paz entre Occidente y Moscú, comentó que son pura retórica, porque Occidente sigue exportando artillería pesada a Kiev. En una entrevista, Zaharova dijo que la intención de Rusia en la cumbre de Bali consiste en el restablecimiento del diálogo respetuoso entre las naciones que conforman el bloque del G20. En este contexto, Moscú expone sus condiciones para negociar con Occidente. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En medio de las publicaciones coordinadas de la prensa estatal y corporativa de los medios occidentales, la portavoz del Ministerio de Rusia, María Zaharova, se refirió a esta situación como un asunto de pura retórica, porque las acciones belicosas de Occidente son contradictorias a la retórica que hoy manejan. De manera sarcástica, Zaharova se refirió al cambio de discurso dentro de la Unión Europea y los medios occidentales, quienes pasaron de decir que estaban ganando en el campo de batalla a buscar soluciones en la mesa de negociación. El descontento generalizado entre los pueblos europeos por las malas decisiones de sus gobernantes serían el motivo del cambio de discurso de Occidente, porque los ciudadanos europeos se cansaron de la retórica belicista de sus gobernantes sobre el castigo económico a Rusia. Ante el evidente efecto boomerang de las sanciones a las economías de Europa, las protestas sociales en Europa se extienden a lo largo y ancho del continente, desde el Reino Unido hasta Francia, Alemania, Países Bajos, Moldavia y República Checa, por solo mencionar algunos. Si bien los pueblos europeos se manifiestan de manera abierta contra la OTAN y su expansionismo hacia Europa del Este para acorralar a Rusia, sus élites políticas continúan siendo manejadas al antojo de Washington. Por lo tanto, continúan usando presupuesto público para enviar armas y dinero a Zelensky. Los ciudadanos europeos comunes se están cansando de la retórica de confrontación permanente y de las interminables acusaciones infundadas contra Rusia. Existe una creciente demanda de que se ponga fin al conflicto en Ucrania y de la estabilización interna de los Estados miembros de la Unión Europea. El análisis de Zaharova sobre esta situación resulta muy cierta. Los gobiernos europeos se están viendo obligados a cambiar el discurso belicoso oficial, cambiando a una retórica pacifista, y de manera cínica continúan agravando la situación económica de Europa con el envío masivo de armas a Europa del Este. El cambio en el discurso de la prensa corporativa occidental indica el agotamiento de los europeos tras 10 meses de creciente inflación por las ineficientes sanciones de Washington y Bruselas. Por esta razón, Occidente se encuentra en medio del jaque en el ajedrez geopolítico global. En una entrevista, Zaharova dijo: "Las noticias de nuevas sanciones se volvieron más tenebrosas para los propios europeos. La única manera para que la gente que se está congelando, privadas de negocios, trabajo y perspectivas, es apelar a sus líderes con solicitudes para que vengan a sus sentidos". Evidentemente, dentro del Kremlin, tienen en su radar la situación geopolítica de los pueblos de Europa porque las protestas sociales contra los políticos que aprueban el envío de armas a Kiev resultan inaceptables para las clases populares a pesar de la propaganda a la que son sometidos. De manera contundente, Zaharova señaló que los líderes europeos no escuchan a la voz de la razón y les recordó a los europeos y sus líderes que la estabilidad y seguridad del desarrollo de la Unión Europea fueron aseguradas a través de la energía rusa y otras formas de cooperación con Rusia. Las políticas irracionales de la Unión Europea frente a la presión de Washington ha sido aislada alrededor del mundo, porque la mayoría de las naciones se mantienen neutrales en este conflicto y comprenden que la situación actual se debe al expansionismo de la OTAN hacia Europa del Este. Los funcionarios encargados de la política exterior de la Unión Europea siguen de manera constante los intereses de la Casa Blanca, en especial por funcionarios de alto rango como Ursula von der Leyen,
y Josep Borrell, quienes mantienen la misma línea discursiva antirrusa que propone Washington. Las recomendaciones de la portavoz del Kremlin están dirigidas hacia los líderes europeos para que apelen al sentido común. De lo contrario, seguirán asumiendo las consecuencias de tener como adversaria a Rusia. Todo parece indicar que tanto Francia como Alemania, tarde o temprano, tendrán que dejar la enemistad con Rusia en el pasado y establecer un lazo de comunicaciones y relaciones amistosas entre las naciones de Europa y Rusia, por el bien de ambas partes. Pero el oso ruso no se ha dejado doblegar por el intenso golpeteo mediático y militar hacia todo lo que venga de Rusia, y a pesar de los intentos de aislamiento de Occidente a los rusos, lo cierto es que Rusia ha sabido cómo manejar esta situación, manteniendo relaciones comerciales con otros socios estratégicos. El intento de castigo a Rusia con los paquetes de sanciones ha fracasado. Los mismos europeos en las calles día a día se manifiestan por la posible desindustrialización de uno de los bloques económicos más importantes a nivel global, solo por seguir las órdenes de Washington. La irracionalidad de los miembros de la Unión Europea continúa, como muy bien lo expuso María Zaharova. El llamado a las negociaciones de paz son contraproducentes, porque mientras hacen llamados al diálogo, en la práctica continúan actuando en favor de los intereses belicosos de la OTAN. Según medios rusos, ante esta tensa situación entre Occidente y Moscú, con la cumbre de Bali del G20 celebrándose, las delegaciones alemanas y francesas se reunirán a puerta cerrada para poder entablar diálogos entre estos países. De manera abierta, ante los medios estatales rusos, Zaharova expuso las condiciones que Rusia pondría encima de la mesa para tratar de entablar negociaciones con Occidente y dijo que Washington debe asumir las nuevas realidades geopolíticas y respetar a Rusia. Estamos abiertos a negociar. Nunca hemos rechazado tenerlas. Estamos listos para negociar, por supuesto, tomando en cuenta las realidades que están emergiendo en el momento, dijo Zaharova ante los medios estatales rusos. Si las naciones occidentales quieren la estabilidad de los mercados energéticos a nivel global, deben tener interlocución con Rusia, pero desde Rusia, los diplomáticos negociarán temas como la reforma del sistema financiero internacional y el respeto a la seguridad e integridad territorial de la Federación de Rusia. Ante la posible desindustrialización de Europa, el títere de Washington podría ser presionado a negociar la paz, pero Rusia debe estar alerta para que no se incumplan las reglas como pasó tras el incumplimiento de los acuerdos de Minsk por parte de Ucrania. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.